vamos a pasar a lo que es la fase de mesa de debate. A todos los participantes les indico que, bueno, pues que en el chat pueden ir haciendo preguntas, ya se han ido realizando algunas, incluso, pues bueno, pues Emilio, por ejemplo, es muy dinámico y creo que Javier también, incluso han ido contestando ya algunas de ellas dentro del propio chat, pero bueno, vamos a ir desgranando algunas de ellas y trasladándolas para también un poco el público en general, por si han estado más pendientes de las charlas y no han estado visualizando el chat. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí hacían una pregunta en relación a los satélites que estaban utilizando para hacer la automatización. Te la traslado a ti, Emilio, que creo que eres el que ha ido contestando esta pregunta. Perdón, que estaba silenciado. Que he visto una pregunta en el chat y la respondí y preguntaban qué satélite estábamos utilizando y he contestado que trabajamos con Planet, no por el tema del coste, sino fundamentalmente por el tema de la resolución comparado con Sentinel, ¿no? Mientras que en Sentinel teníamos 10 metros por píxel, aquí estamos en 3,5 por píxel y el coste es relativamente barato. Para nosotros como universidad es muchísimo más barato. De hecho, no pagamos, tengo que decir, nosotros como universidad no pagamos, pero creo que es bastante más barato. Así que esa es la razón fundamental, ¿no? Y luego hay otra pregunta que parece que la haya evitado, pero no es que la haya evitado, prefería decirla aquí de viva voz. Alguien ha preguntado por el coste, que no hemos hablado. Vaya por delante que yo no vendo nada. Yo solamente soy un pobre investigador de la universidad. Pero sí que os puedo decir, un dispositivo de estos que permite aplicación variable, véase Watic o véase el que usa Fede o que sea, varía mucho el precio dependiendo del fabricante, pero estamos hablando, diría que con 4.000 euros puedes encontrar el hardware. La aplicación de Sabiña, gratis et amore. Lo que no es gratis y es difícil es la formación del usuario, que sea capaz de emplear esta tecnología. Pero fijaros, por 5.000 euros, hacer un cálculo, si podemos ahorrar un 20% de producto fitosanitario, no digáis la cifra, pero cuánto se gasta en un año en una explotación, y me diréis vosotros si esa inversión no es rentable. Yo diría que sí, pero insisto, lo mío no es la economía ni los negocios. Estás silenciado ahora tú. Perdón, sí, que pues, como comentaba, yo creo que se puede amortizar fácilmente en el tiempo y ya no es solo cuestión de rentabilidad, que también hay que cumplir con unos estándares y unos cánones a los que nos tenemos que estar sujetos, ¿no? Que evidentemente tiene que ser rentable todo, pero también tenemos que cumplir con las normativas, ¿no? Hay otra pregunta también que yo creo que es bueno que se conteste y además, pues bueno, parece que tenemos audiencia no solo nacional, sino también de otros países y hablan o comentan el tema de las aplicaciones de fitosanitarios, ¿no? Que se realizan en otros países en relación a lo que hacemos aquí en España, ¿no? Coméntalo porque me sorprende gratamente, ¿no? Las diferencias, ¿no? Sí, bueno, también era una pregunta de cuántas aplicaciones se hacen, y para esa pregunta no hay respuesta. Claro. Como depende del año y depende de la zona. Vete a Chacolí, al norte, y tienes de 14 en adelante en año normal. El año pasado aquí tuvimos problemas en el buen sentido porque no había enfermedad. Entonces, aquí el agricultor colaborador con nosotros pues hizo 2 aplicaciones como mucho. 3 años atrás había hecho 12. Por lo tanto, no se puede generalizar esa pregunta. Yo no tengo la respuesta, ¿no? Depende mucho de la climatología y de la zona, evidentemente. Muy bien, allí hablaban en particular, bueno, de muchísimas aplicaciones, ¿no? De 22 aplicaciones y demás en algunas zonas. Pero como bien dices, bueno, el número no es, depende de las condiciones y depende sí, de las circunstancias, lógicamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más por aquí? A ver. Dice Alberto Fornes que han comentado las ventajas y el tema de los costes, ¿no? Que es lo que acabas de explicar. Bueno, hacen un comentario de que, pues, os quería preguntar un poco
a raíz de lo que dice también en este caso Enrique Picazo, de qué constancia tenéis de que se estén implementando pues, de aplicación variable, por ejemplo, qué empresa o qué implantación empieza a tener esto. Pues mira, ahí concretamente la finca Las Copas, que está ahí por La Mancha, ahora que veo el comentario que en La Mancha, finca Las Copas, allí están haciendo aplicación variable a partir de los resultados del Go Fitobit. Y sobre todo yo diría que lo que es importante es que en muchos casos hay un desconocimiento de estas cosas. Por eso decía yo, hace falta esta transferencia y esta información. Esto está en el mercado. Está en el mercado, pero ¿cuánta gente lo conoce? Pues a lo mejor el hacer algunas demostraciones en La Mancha implicaría que 10 o 12 bodegas se lanzaran con esta idea. ¿Por qué no? Ni una mancha porque lo comenta aquí en la pregunta, ¿no? Pero está en el mercado, está disponible y es cuestión de darle difusión. Bueno, Javier, tenía yo alguna pregunta también para ti. La verdad que me ha llamado muchísima la atención el mapa que has enseñado, que has mostrado, en el que hay una correlación entre, bueno, el estado hídrico de las plantas con el potencial hídrico, ¿no? Bueno, pues yo he trabajado en estos temas y la verdad que se pueda obtener con una imagen, me imagino, no sé qué tecnología, imagino imágenes de satélite con termografía o por el estilo para poder hacer ese mapeo de grado de estrés de los cultivos. ¿Qué tecnologías se emplean ahí en particular? Utilizamos dos. Una, la termografía terrestre, montado en sensores portátiles en este caso, pero también lo hemos utilizado con sensores termográficos montados en vehículos terrestres tipo quad, ¿no? Para hacer un mapeo. Eso hemos hecho varios trabajos, tanto en La Rioja como en Ribera. Eso ya es factible hacerlo. Y en ese caso fue un primer trabajo que hicimos con drones. Y lo hicimos, el mapa que he mostrado lo hicimos el año, creo que fue hace ya más de 12 años, en 2011, creo que recordar, que lo hicimos con sensores térmicos montados en drones. Y una pregunta, una vez que yo tengo ese mapa en el que veo que tengo mi parcela, pues una parcela como la que has mostrado, ¿no? Que tengo irregularidades, ¿cómo puedo luego yo actuar para intentar trabajar? Es decir, lo mismo que en el tema de los fitosanitarios y con el dosel vegetal, pues estamos desarrollando equipos para hacer esa dosificación en variable en función al dosel vegetal y demás. En el tema del riego y de la fertilización, ¿qué podemos hacer? De la fertilización es sencillo relativamente. Ahora mismo ya hay abonadoras de dosis variable en el mercado. Sí, pero con riego por goteo, por ejemplo, ¿cómo con podría... riego es más complicado, es más complicado. Hay algunos proyectos en California, se está trabajando en ellos, concretamente está la bodega Galo, que es una de las bodegas más grandes del mundo, que está trabajando en ello. No es fácil, depende también de cómo es esa variabilidad. Si esa variabilidad es fácil digamos, de separar zonas realmente diferentes, pues es más fácil de implementar. Se sectoriza, pues, ¿no? Claro. Digamos, diferente densidad de goteros, con diferentes caudales. Cuando la variabilidad es muy granular, como a veces aparece en el viñedo, pues realmente es más complicado, pero se está trabajando en ello. Esa era la pregunta sobre todo, ¿no? De si se es más estaban difícil haciendo cosas de en implementar lo que relación... se llama el riego inteligente, es decir, ese riego que es capaz de ser diferenciado en función de ese estado, pero se está avanzando en ello, A veces en las parcelas aparecen zonas, como hemos mostrado alguna vez de Emilio, y tal, digamos, más claras, es decir, hay una zona A, B, C que están totalmente diferenciadas, que en las cuales pues, podemos duplicar líneas o podemos incrementar el número de goteros o podemos modificar la gestión del agua en diferentes zonas, es decir, se puede hacer cosas, yo creo que se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Quería preguntarle también a Marta. Me comentabas que llevabais un año más o menos ya desde que habíais sacado vuestra aplicación, vuestra herramienta. Correcto.
Y quería saber un poco pues, el grado de implementación, si tenéis algunos clientes ya y un poco el retorno que habéis obtenido del usuario, ¿no? Sí, hemos tenido un buen año de implementación y el índice de renovación de licencias, porque estos son licencias anuales, ¿no? Es alta. Entonces estamos contentos en este sentido y claro, depende de la zona, ¿no? Hay zonas donde no ha habido afectación, ¿no? Y quizá pues el DSS no ha sido del todo útil, ¿no? Pero en otras zonas donde sí hay afectación y se hacen más tratamientos, ahí sí que están contentos los usuarios, los técnicos. Sí, sí. La verdad que me ha llamado mucho la atención por esa diapositiva, ¿no? En la que se ve por esa aproximación holística, en la que hay un poco un control y un registro de todo. Y bueno, ¿tenéis pensado trabajar o desarrollar con otros cultivos? Habéis empezado por la viña, pero ¿tenéis pensado continuar? Esto lo tenemos también listo para uva de mesa y estamos haciendo pilotos en tomate y en olivo con algunos clientes de referencia aquí en España, porque de hecho todos estos DSS funcionan, funcionan, claro, funcionan, están ya desarrollados en Italia, ¿no? Pero aquí en España primero tenemos que hacer una prueba piloto para ver que todo encaje y las primeras impresiones también son buenas, ¿no? En este sentido. Y este sería el orden, ¿no? Tenemos viña, tenemos uva de mesa, luego viene olivo y luego tomate. Muy bien, muy bien. Bueno es saberlo y esperando estamos. Esperando también poder ofrecer más, pero sí, esta es la idea. Javier, te quería comentar, ha hecho hincapié en la inteligencia artificial, ¿no? Y la herramienta básica, ¿no? para este siglo XXI. Y bueno, evidentemente la inteligencia artificial funciona si tenemos datos y si tenemos información y se pueden generar esos modelos. ¿Cómo andamos de modelos ahora mismo y qué previsión consideras tú que podremos tener los próximos años en cuanto a modelos que nos sirvan pues, para estas cosas que hemos considerado como temas de predicción de cosecha o temas de predicción de enfermedades, sobre todo, ¿no? Que nos pueden servir para anticiparnos y pues para ser más eficiente y poder ser más sostenible y rentable? Digo a Javier y a los que queráis comentar, a Isma, Marta y Emilio. Hombre, yo creo que está habiendo una explosión de la implementación de la inteligencia artificial en todos los sectores económicos y la agricultura no es ajeno, ¿no? O sea, que nos va a poder servir desde predicción de cosecha o predicción de enfermedades o estimación del estado hídrico, como tú comentabas, es decir, porque a veces no solamente, por ejemplo, es la temperatura del dosel la que nos permite, digamos, predecir ese potencial hídrico, sino que pueden ser otros parámetros que sean visibles o invisibles, ¿no? Y entonces eso sí que nos puede ayudar pues técnicas como el aprendizaje profundo, que realmente a veces no sabemos explicar muy bien esos modelos, pero que al final somos capaces de predecir o de clasificar esas variables que necesitamos, ¿no? O sea, al final uno, por ejemplo, puede decir, bueno, si a mí me interesa estimar el rendimiento final del viñedo, si estoy solamente estimando, midiendo variables productivas o componentes productivos, pero también si estoy incluyendo variables sobre imaginemos la fertilidad del suelo o datos meteorológicos, como ha citado antes Marta, o datos de índices de vigor, pues al final no tanto interesa el cómo, sino realmente al final el resultado final, que puede ser una predicción de una variable o de un parámetro de interés o de una clasificación que nos interese, ¿no? O sea que yo creo que va a haber una explosión de ello. Nosotros empezamos hace ya unos 10 años, empezamos pues utilizando técnicas de visión artificial y cada vez pues, nos estamos dando cuenta de que la inteligencia artificial es una herramienta para nosotros hoy día es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, a la hora de diferenciar enfermedades, ¿no? Imaginemos
en la canopy, como os he mostrado antes, donde los síntomas de mildiu son síntomas de 2-3 milímetros, somos capaces de identificarlo y somos capaces de cuantificarlo. Y ahora mismo estamos trabajando en un algoritmo que es capaz de contar el número de hojas afectadas por mildiu dentro de un dosel vegetativo. Eso hasta ahora prácticamente requeriría un experto que fuera allí al viñedo, contara, que supiera identificar esa enfermedad, que la diferenciara de otras y contar el número de hojas y el grado de afectación de esas hojas. Ese es el método de referencia. Y ahora nosotros ahora mismo estamos dando pasos para el año que viene, la campaña próxima, poder implementar estos algoritmos ya a nivel comercial, ¿no? O sea que creo que es un ejemplo del potencial que existe ahora mismo. Bueno, y un conocido vuestro, experto y que también formará parte de los ponentes que van a participar en esta serie de leñosos, que es Alex Colá, pregunta a Emilio que si había analizado el efecto de las calles y sus cubiertas en las imágenes de los satélites y cómo se podría tener en cuenta. Ya le he dicho a Alex que no hiciera preguntas difíciles, porque él sabe mucho más que yo. Sí, Alex, y bueno, para todos, estamos trabajando. No quería decir la frase, estamos trabajando en ello, pero eso sí. Porque nos hemos dado cuenta que hay dos factores que influyen en los resultados que obtenemos a partir de la imagen de satélite. Uno es, evidentemente, la cubierta vegetal o no, que en Viña es muy claro y estamos intentando ver cómo resolvemos eso. Y el otro problema o la otra variable que hemos detectado y hemos puesto en marcha hace poco un trabajo de investigación es la orientación de la hilera con respecto al sol y en función a la hora que toma la imagen del satélite hemos observado diferencias. Por tanto, sí que esos dos factores afectan, pero que no seremos capaces, o por lo menos a corto plazo, de caracterizar perfectamente la vegetación. Siempre va a haber errores y esto lo ligo con lo que acaba de decir Javier de la inteligencia artificial. Evidentemente es el futuro, quizás sea ya el presente, pero a mí me cuesta más pensar que es el presente. Nosotros en un proyecto europeo acabamos de trabajar en Óptima, en Viña, pero también en frutales, y los colegas de la Universidad de Wageningen han empezado con un desarrollo de un Early Detection System para el moteado de manzana en este caso, y para ovidio en Viña también. Y está en fase muy incipiente, porque no es fácil, no es evidente eso. Y yo, hoy por hoy, sigo siendo más partidario de mejorar la inteligencia natural, es decir, los usuarios, los que estamos aquí, y este tipo de acciones, o sea, evidentemente la inteligencia artificial ya vendrá, pero hoy por hoy el que tiene que reducir el 50% del uso de fitosanitarios es el agricultor y es el asesor, y por lo tanto este tipo de acciones para mí son fundamentales. Muy bien. En este caso, si me permite una pregunta, no sé si tenemos tiempo para Emilio. O no sé si Claro, sí. Si en el caso de que hubiera que, digamos, optimizar como un indicador para la gestión variable de fitosanitarios relacionado con el desarrollo foliar o el vigor, Emilio, ¿buscarías volumen de la canopy? ¿Buscarías altura de esa canopy, como has tú comentado, de la canopia? ¿O buscarías superficie foliar expuesta o total? ¿Cuál es el parámetro que a ti más realmente piensas que podría ser más interesante para ligarlo al volumen del tratamiento? Siendo todo lo práctico posible, si con la experiencia que tenemos es una combinación del volumen de vegetación y la densidad de vegetación. Es decir, el medir la superficie foliar o la superficie foliar expuesta puede estar muy bien, pero es complicado y hay otros factores que afectan. A nosotros nos ha dado muy buen resultado esa combinación del volumen de vegetación, esa masa vegetal, pero acompañado con un parámetro que indique la densidad. En eso se basa la aplicación dosaveña y en eso se basan los trabajos que estamos llevando a cabo a partir de esas imágenes de satélite, evidentemente con muchos errores todavía, pero por ahí van los tiros. No, porque quizá podríamos colaborar en el sentido de medir la altura de la canopia en continuo, es decir, hacer como un gráfico porque hay variaciones, ¿no?, de la altura,
y medir esa superficie foliar expuesta. Eso podríamos, no sé si en algún caso estáis interesados, podríamos establecer alguna colaboración, porque creo que con las tecnologías que utilizamos nosotros no creo que sería demasiado difícil hacerlo. Pues estamos abiertos, como tú, estamos encantados en colaborar con todo el mundo y con vosotros. O sea, lo hablamos con calma. O sea, que creo que se podría medir, sí. Lo que ocurre, al final... Con sensores próximos montados, digamos, en un tractor, en un equipo móvil, transversalmente, ¿no? Sí, bueno, de hecho el vídeo ese que he puesto ahí del proyecto Novaterra, ese está lleno de sensores. Ya hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Desde el punto de vista de investigación, ahí le hemos puesto 2 cámaras multiespectrales, 2 cámaras RGBs, 6 sensores de ultrasonidos y un LIDAR, cada uno con un coste. Ahora eso, cuando lo queramos llevar al mundo real, digamos, pues es evidente que el coste influye, pero que por ahí seguro que podemos colaborar, sin duda. Bueno, pues a vuestra disposición cuando queráis. Encantado. Hombre, me encanta que estas reuniones y demás, además de para transmitir el conocimiento, sirvan para que se puedan establecer alianzas y que se puedan establecer colaboraciones para seguir avanzando. Lo comentábamos antes de empezar también con Marta, Javier, ¿no? De también poder hacer cosas. Bueno, estamos terminando. Voy a lanzar una última pregunta que había en el chat y no quiero dejarla, que es de Federico Framarini, que consultaba que si se podían superponer capas de información para armar un mapa de prescripción y si se ha hecho experiencia. Y bueno, en principio Emilio dice que cree que tú, Javier, serás más, sabes más de esta historia, ¿no? Bueno, superponer capas se puede hacer. Ahora, otra cosa es la fusión de capas. ¿Y con qué objetivo? Y otro tema es el tema que se lo dejaría a Emilio, ¿para qué aplicación? O sea, quiero decir, está siempre el tema, claro, o sea, es decir, ¿cuál es o sea, tenemos varias capas. Lógicamente hoy día nos permite la tecnología, nos permite diferentes capas de diferentes parámetros, a nivel nutricional, a nivel hídrico, a nivel de vigor o a nivel productivo. Ahora, ¿para qué queremos fusionar esas capas? ¿Cuál es el objetivo final? Yo creo que hablaría de cuál es el objetivo final. Si el objetivo es buscar una dosis variable, pues seguramente sí, habría que ver, digamos, cuál es el parámetro que al final es importante. Es decir, si yo intento, como comentaba Emilio, buscar esa superficie foliar total o esa superficie foliar expuesta o ese volumen de la canopy o esa altura de la canopy, no, pero sí que se puede. Habría que ver. Sí, hay ejemplos de cómo se pueden fusionar esos mapas. Mira, si me permites un ejemplo de fusión de esos mapas, en el proyecto ese que acabo de comentar, el proyecto europeo Optima, que ha terminado recientemente, lo hemos hecho, hemos fusionado el mapa de vegetación, el mapa de vigor que os he enseñado hace un momento. A eso le hemos superpuesto el mapa obtenido con un DSS que hemos generado también dentro del proyecto, con la presencia, o sea, con el riesgo de presencia de enfermedad o no. Y a eso le hemos sumado el mapa generado con el IDS, desarrollado por la Universidad de Wageningen. Al final, ¿qué ha resultado? Que de una parcela había una zona exclusivamente en la que había riesgo de presencia de enfermedad y por tanto había que tratar solamente en esa. Y dentro de esa zona hemos tratado con aplicación variable. Ha sido rizar el rizo, ¿no? Ha sido una primera fase, pero sí que se pueden superponer todas esas informaciones. Lo que decía Javier, cómo lo gestionamos después es otro tema. Y depende de las prescripciones que se quieran dar y para qué, pues habrá que utilizarlas de una forma o de otra. Pero bueno, como tú bien dices, con información al final, pues se ha evitado o se podría evitar tener que tratar una parcela completamente, sino solo pues tratar la zona en la que hay más riesgo o que está más afectada. Que muchas veces los propios agricultores pues también conocen y saben cuáles son las zonas de sus parcelas o sus fincas que tienen estos riesgos y estos problemas. Bueno, también me da la impresión, vamos también un poco a 2 velocidades, ¿no? En el sentido de que luego hay algunas imágenes que has puesto tú y Emilio, pues de algunos equipos de tratamientos que bueno, que yo creo que no debe, estamos hablando de dosificación variable, de historia y tal, inteligencia artificial, y luego vemos una forma de aplicar que dice, bueno, y muchas veces es lo básico, ¿no? Como digo yo, para
para regar bien, muchos sensores, mucha historia, lo primero un contador y que no tengamos fugas, ¿no? Y luego ya después pues estamos un poco en lo mismo. Yo creo que ahí hay que también trabajar más entiendo, en esa línea básica, ¿no? Y sobre todo a nivel de, vamos a decir, a lo mejor las empresas de tamaño medio grande sí tienen estas cosas más controladas, ¿no? Pero el pequeño, mediano agricultor muchas veces, pues estas cosas no están tan controladas, o viceversa, no lo sé, lo mismo lo estoy diciendo al revés. No, es así, y por eso nosotros intentamos dedicar nuestros esfuerzos fundamentalmente al pequeño y mediano agricultor, Claro, que no olvidemos que representa el 70% claro, de los agricultores en Europa. correcto. Y el que más recursos necesita, ¿no? Y quizás dispone de menos. Pues bueno, pues yo encantadísimo, la verdad que ha sido un placer contar con vosotros y bueno, yo creo que ha sido bastante interesante y espero tener un buen retorno y daros las gracias a los tres y bueno, pues la verdad que estas cosas animan y creo que bueno, pues tenemos ahí un futuro por delante para poder y a ver si también esto sirve para animar un poco también a las futuras generaciones que vienen para que esta agricultura que tenemos continúe con fuerza y con vigor y a ver si estas nuevas tecnologías animan a los jóvenes, ¿no? A seguir enganchados a nuestra agricultura, ¿no?